Señor, queremos exaltarte. Queremos rendir nuestro corazón, nuestra vida a ti, mi Señor. Te doy gracias porque todo lo hacemos para ti. Gracias por estar en este lugar. Gracias por bendecirnos con tu Espíritu. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra, que es ese alimento, Señor, que nos bendice tanto, Señor. Gracias damos por tu Hijo, Señor, el único Cordero santo y digno, al único que tú recibiste como sacrificio por nuestros pecados, Señor. Gracias por la esperanza, gracias porque vives con nosotros, porque vives en nosotros, porque cada día estás con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Hoy queremos iniciar esta reunión, Señor, reconociendo tu gloria, tu amor, Señor. Qué bendición es conocerte, Señor. Qué bendición es que en medio de toda circunstancia tú estás sentado en el trono, Señor. Tú sigues reinando, Dios mío. Qué bueno es que podamos, Señor, tener a alguien a quien entregarle nuestras preocupaciones y a alguien que puede hacer algo con ellas, Señor. Gracias, Dios, tú eres todopoderoso y reconocemos tu mano gloriosa, Señor, ayudándonos en todas las cosas que vivimos, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Yo te ruego, Padre mío, trae hoy ánimo, trae hoy fortaleza, trae gozo sobre todas las personas, Señor, que estamos en este momento reuniéndonos alrededor tuyo, Señor. Imparte vida, Señor, imparte esperanza. Aún, Señor, los que estén enfermos, Señor, queremos rogarte que tú, Señor, derrames sobre ellos tu sanidad, que les des vida, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que estén, Señor, confundidos, dales dirección, Señor. Aquellos que estén cansados, dales fortaleza, Señor. Aquellos hogares donde hay dificultades, trae, Señor, un espíritu conciliador, Señor. Oh Dios, te adoramos, Señor. No adoramos a un Dios de mentiras, adoramos a un Dios real, verdadero, triunfante, todopoderoso. Ese eres tú, Señor. Y hoy queremos reconocerte en medio nuestro, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor. Y esta reunión es para ti, para ti, para ti, Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los hermanos también que están desde Facebook. Qué privilegio que podamos compartir juntos este tiempo. Esperamos que también ustedes se sientan parte de esta reunión. Comprendemos diversas situaciones y también agradecemos su compañía. Muy bien, mis hermanos, recordarles rápidamente que estamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos haciendo una reflexión corta, sencilla, para alimentarnos de la palabra de Dios. A las 7 de la noche lo hacemos por medio de Facebook Live y entre semana estamos mandando algunas reflexiones para que meditemos en Dios, para que alimentemos nuestra vida devocional y podamos seguir siendo edificados por el Señor. Y por supuesto, todos los domingos estamos a las 9 de la mañana. Aquellas personas que están en casa y que tienen la posibilidad de venir a congregarse, por favor háganlo. Qué bueno que puedan asistir a la iglesia. Los que no entendemos, algunos tienen niños, comprendemos la situación, pero aquellos que tienen la capacidad, por favor no duden en venir a asistir a la iglesia. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 3 y vamos hoy a dedicarnos única y exclusivamente al versículo 18. Vamos a deleitarnos hoy en la palabra solamente meditando en el versículo 18 del capítulo 3. Así que le invito para que juntos lo leamos. Dice la Escritura: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Muy bien, hemos estado hablando acerca de el sufrimiento y hacíamos una introducción el domingo pasado y veíamos cómo Pedro invita a la iglesia a que si es necesario sufra por hacer el bien. Veíamos ese mandato del Señor
de cómo es de importante que aunque la iglesia pueda estar bajo persecución y aunque usted y yo a veces padezcamos algún tipo de persecución, hallábamos algunos principios que debíamos tener en cuenta en el momento de esa persecución. Hablábamos de que debíamos hacer el bien, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Hablábamos de que debíamos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Hablábamos también acerca de que debíamos hacerlo con una actitud humilde y con una limpia conciencia, ¿verdad? Hablábamos de estos principios, de cómo nosotros debemos, a pesar de ser perseguidos, siempre estar preparados para sufrir por causa de Cristo, haciendo el bien. Y concluíamos el domingo pasado con el versículo 17 y decía Pedro, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Definitivamente, el sufrimiento que honra a Dios es aquel que es como consecuencia de hacer el bien. Ese es el sufrimiento que a Dios honra. Por eso en la iglesia primitiva hubieron mártires que murieron haciendo el bien, testificando de Cristo, viviendo para Él y todo el tema. Pero obviamente esto nos da una pauta para pensar que Dios no desea que nosotros suframos por consecuencia de nuestro propio mal. Ese no es el sufrimiento que Dios honra. Y sabemos que el pecado trae sufrimiento. A veces sufrimos por el pecado del orgullo, por el pecado de la altivez, por el pecado de la inmoralidad. Tantas situaciones que trae el pecado, pero el pecado nunca trae algo bueno a nuestra vida. Así que eso podíamos tratar como de recordar del domingo pasado. Y ahora miremos algo interesante. ¿Recuerdan que Pedro había dicho en el versículo 15 algo muy importante? Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y vamos a estar meditando en este mandato de adorar a Cristo. Y en lo que nos quedan de estos domingos hacia adelante, vamos a estar meditando en un tema, y es ¿por qué Cristo debe ser adorado en ese contexto de sufrimiento? ¿Por qué Cristo debe ser adorado en medio de mi sufrimiento? ¿Por qué debo adorar al Señor? Y hoy vamos a hablar de un tema, déjenme les cuento los 4 temas que tenemos de aquí en adelante. Debemos adorarlo porque Él sufrió por los pecadores. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. El siguiente domingo lo haremos porque siempre ha sido Dios. Jesús no se convirtió en Dios, Él siempre ha sido Dios y siempre lo será. Otro tema que veremos más adelante es porque Él pudo predicar a las almas de los rebeldes antes del diluvio. Eso lo vamos a ver, que es ahí adelantico. Que Él fue a testificar que Él cumplió todo lo que Dios había prometido a esas personas que están en esos lugares, están recluidos sus almas. Y por último, porque tiene autoridad sobre toda la creación. Por eso debemos adorar a Cristo. Pero hoy vamos a dedicarnos solo al primero, ¿ok? Ahora, antes de entrar a ese tema, Pedro inicia diciendo, Cristo sufrió. Antes de entrar al tema del sufrimiento del Señor, yo quiero explicarles algo que es muy importante. Debemos devolvernos al libro de Génesis para entender algo de lo que está sucediendo y de lo que Pedro está explicando allí. Recordemos que Dios creó a Adán y a Eva, ¿y dónde los puso? En el jardín de Edén, en el paraíso, muy bien. ¿Y ustedes se acuerdan cuál fue la única prohibición que Dios le dio? ¿Quién lo recuerda? ¿Del árbol de qué? De la ciencia, del bien y del mal. Dios les prohibió, les dijo, de todos pueden comer, menos de este no coman. Entonces, recordemos, dice Génesis 2:15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la consecuencia de hacerlo? Morir.
Morir, dice ahí, finaliza el versículo 17, si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Sabemos que la serpiente viene a tentar a Eva y cuestiona a Dios a través de decirle con que Dios les ha dicho esto. Y empieza a cuestionar lo que Dios les había dicho, empieza a cuestionar la ética de Dios. Porque entonces él dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios. Es decir, están diciendo, Dios es un egoísta. Dios les mintió porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Entonces ahí empieza la serpiente a meterse con el engaño, a tratar de que ellos pensaran, oiga, si Dios es injusto. Dios es injusto, creo que no voy a obedecer esa orden. Y sabemos que más adelante ellos tristemente le creen a la serpiente y son engañados. ¿Y qué creen que pasa después? ¿Qué había dicho Dios que pasaría si desobedecían? Morirían. Pues sucede que el capítulo 3, versículo 19 nos relata lo siguiente. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Finaliza, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Dios cumplió su sentencia. Dios les dijo, si ustedes no obedecen, ciertamente van a morir. Y eso es lo que Él les ratifica tan pronto como ellos desobedecen. Porque ustedes me desobedecieron, entonces volverán al polvo, porque del polvo fueron tomados. Eso significa que la muerte. Volver al polvo es la muerte. Eso es lo que significa. Pero mire lo que sucede más adelante y pasa algo muy especial. Recuerde que el evangelio no se trata de la habilidad del hombre para agradar a Dios. El evangelio se trata de la gracia de Dios para los hombres pecadores. De eso se trata el evangelio. No se trata de nuestras buenas obras, no se trata de nuestros propios esfuerzos, no se trata de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, de nuestra pseudo santidad. No se trata de nada de eso. Se trata siempre de ese corazón bondadoso que Dios tiene. De ahí emerge el evangelio. El evangelio viene de un Dios perdonador, de un Dios lleno de gracia, de misericordia. Créame que si nosotros fuéramos Dios, Dios mío, qué terrible estaríamos. Estaríamos peor de lo que estamos. Pero gracias a Dios, Él es Dios. Él es el único Dios. Miren la oferta que el Señor hace. Me parece tan bello recordarlo. Ahí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, dice, después de que ellos han caído, después de que ellos han fallado, el Señor dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Uf. Hermanos, esto es muy bello. Porque Dios está tratando con gracia y misericordia a la primera pareja que pecó en la tierra. Porque tan pronto ellos comieron de ese fruto, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y entraron todas aquellas emociones a consecuencia del pecado. Por primera vez sintieron culpa, por primera vez sintieron temor, por primera vez eludieron su responsabilidad, por primera vez vemos la humanidad en su naturaleza caída. Pero Dios no actuó conforme a lo que era justo. Si usted quiere ver la muestra de misericordia de Dios para una vida pecadora, descúbralo en Génesis 3, 21. Ahí se va a dar cuenta. Porque cada día que ellos vivieron después de desobedecer fue un regalo de Dios. Cada día que ellos vivieron después de comer de ese árbol prohibido, de su fruto, fue un regalo de Dios. Porque ¿qué era lo justo? Morir. Eso era lo justo, morir. Pero cada día que ellos vivieron bajo el sol después de la caída fue un acto de
mucha misericordia, de mucha gracia. Pero quiero que usted note algo. ¿Quién hizo esa ropa? ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo esa ropa. Él la hizo, Él la elaboró. Él les elaboró trajes de pieles. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Para cubrir todo lo que ellos pudieran sentir después del pecado. Eso es mucha misericordia. Y esta es la forma en la que Dios actúa a lo largo de toda la Escritura. Usted va a encontrar que Dios cubre la desnudez del pecador. Dios está dispuesto a cubrir la desnudez del pecador. Pero quiero que usted descubra algo más ahí en ese versículo 21. ¿Los animales tenían la culpa? ¿Qué creen ustedes? Los animales podemos decir, oiga, por culpa de este animal yo pequé. Este animal fue el que me hizo pecar. ¿Tenía el animal alguna culpa en ese pecado de desobediencia? Entonces, ¿ellos eran qué? Inocentes. Los animales eran inocentes, ellos no habían cometido ningún mal. Pero esta es la forma en la que Dios justifica. Está mostrando el modelo de justificación. Al tomar a alguien inocente y hacerlo sufrir en lugar del culpable. Desde allí en adelante, vamos a ver que Dios va a seguir trabajando con esta forma de justificar. Él va a seguir trabajando de esta forma. Por ejemplo, en la ley, bajo la ley de Moisés, decía lo siguiente, voy a citar Levítico 16:6. Dice, Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. ¿Sí nota cómo Dios sigue trabajando de esta manera? Inclusive con la vida del mismísimo sumo sacerdote Aarón. Él también tenía pecado. Él también debía presentar un sacrificio por su propio pecado y el de su familia. ¿Pero con qué fin? Para purificarse y así ser justo delante de ¿quién? Del Señor. Del Señor. Seguimos viendo el modelo de sacrificar a alguien inocente por la culpa del pecador. Dios permitía que el pecador fuera perdonado mediante el sufrimiento de otro. Seguimos viendo este modelo durante toda la Escritura. Personas que debían sufrir, personas que debían padecer la ira de Dios, personas que debían ser tratados con el justo juicio de Dios. Pero Dios les dio la vida de creer que podía sufrir otro en lugar de ellos. Y eso es lo que pasó con la familia de Aarón. Pero el profeta Isaías nos deja ver que todo lo que Dios estaba haciendo desde ese momento en Génesis es simplemente mostrando un símbolo claro de que lo que Él está haciendo con Adán, de lo que Él hizo con Aarón, es lo que Cristo haría por los pecadores. Leamos juntos Isaías 53, 3 al 5. Quisiera esperarlos para que juntos lo leamos. Isaías 53, 3 al 5. Y mire cómo Dios habla acerca del Mesías, cómo Dios habla acerca del siervo sufriente. Dice, fue menospreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados.
fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Nota usted en esta profecía mesiánica cómo Isaías está hablando de Jesús? ¿Nota usted el mismo modelo que Dios aplicó desde Adán? Simplemente Dios ha venido preparando desde el Antiguo Testamento lo que Él mostraría a través de su Hijo. Me parece tan interesante algunos detalles de estos versículos, como por ejemplo decir que fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Estamos viendo a un hombre inocente, santo, sin mancha, que sufrió la muerte que merecía el pecador. Esto nos tiene que conmover hasta nuestras entrañas, porque si nos duele que alguien en este tiempo se ha tratado injustamente, mucho más nos debe doler el trato, el castigo que recibió Jesucristo. Mucho más nos debería doler. ¿Por qué? Porque es por nuestra culpa que Él fue a la cruz. Es por mi pecado, es por mis rebeliones, es por mí, por todo lo malo que hice, por todo lo malo que lamentablemente haré hasta que muera. Es por eso que Él fue a esa cruz. Y todo por nuestro pecado. Isaías dice que el Señor Jesús fue aplastado por nuestros pecados. Esto es muy fuerte. Jesús no murió por una gripa. Jesús no murió por algo leve. Jesús murió con sufrimiento máximo, extremo. Me gusta como lo dice esta versión, fue aplastado. Y eso es una realidad. Jesús murió bajo la ira de Dios. ¿Y todo por qué? Por mi pecado. Por mi pecado. Murió un inocente. Murió alguien que no había hecho nada malo. Era yo quien debía estar aplastado bajo la ira de Dios. Era yo. Sin embargo, Él me cubrió. Él tomó mi lugar. Él murió por mí. Él fue azotado para que yo tuviera paz con Dios. Él fue castigado para que yo fuera sanado de la lepra de mi pecado. Fue por Él. Fue por Él. Hermanos, somos cristianos y tenemos que entender la grandeza de la bondad de Dios. Pero también tenemos que entender la grandeza de nuestra ofensa al Señor cada vez que pecamos. Nunca perdamos de vista eso. Ahora, teniendo ya claro esta introducción, ahora sí quiero que meditemos en el versículo 18. Era necesario esto para poder hablar claramente de ese versículo 18 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, 18, que es donde nos vamos a quedar el resto de este mensaje. Y es que vamos a ver los aspectos, algunos aspectos de ese sufrimiento que Pedro describe. Pedro dice, Cristo sufrió. Pedro no está diciendo, parece que Cristo sufrió. Pedro no está diciendo, parece que Cristo va a sufrir por nosotros. No, Pedro está dando algo por hecho. ¿Qué está dando por hecho? ¿Que Cristo qué? Sufrió. Cristo sufrió. Había en esa época algunos detractores del sufrimiento de Cristo. Dentro de, por ejemplo, la carta de Primera de Juan y algunas otras, había un movimiento que se llamaba el gnosticismo. Y los gnósticos decían que Cristo no había sufrido en carne el dolor que lo llevó a la cruz. Inclusive, ellos llegaban a decir que Jesús y Cristo eran dos personas diferentes. Eso decían los gnósticos. Mientras Jesús estuvo haciendo milagros, fue porque Cristo estaba con él.
Pero en el momento en el que Jesús tenía que padecer en la cruz, Cristo se fue de él. Eso es lo que decían los gnósticos. Pero eso no es verdad. Porque aquí Pedro no dice Jesús. Pedro, ¿qué dice? Cristo sufrió. Recordemos que este es uno de los misterios más grandes del Evangelio. Que Dios se hizo carne. Que Cristo es Dios hecho carne. Totalmente hombre, pero totalmente Dios. No se pueden separar. Es un misterio. Y Pedro dice, Cristo sufrió. Recordemos que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, el soldado romano le entierra una lanza en su costado. ¿Y qué sucede? Sale de su costado sangre y agua. Eso no puede hacerlo un espíritu. Recordemos también que cuando Jesús se presenta a sus discípulos después de la resurrección, ellos lo pudieron reconocer. No era alguien diferente. Cuando lo vieron, ellos pudieron saber que era Jesús. Es más, dice, miren mis heridas y pálpenme que yo mismo soy, dice él. Pero también los discípulos hablan en el primer capítulo de Primera de Juan, hablan acerca de Jesús y dicen que ellos lo vieron, nosotros lo oímos, nosotros tocamos, dice él, al verbo de vida. Es lo que dice Primera de Juan en sus primeros versos. Se refieren a una experiencia real, no fue con un espíritu, fue con alguien real, fue con alguien real. Y por ser una persona real, con un cuerpo de humano, Cristo sufrió. Cristo sufrió. La pregunta que nos queda es, ¿por qué sufrió todo esto? Y el versículo 18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Cristo no sufrió por hacer algo malo, como nos dice el versículo ahí atrásito, el 17. Por hacerlo bueno. Cristo no sufrió por su propio pecado, porque Él fue sin pecado. Cristo sufrió por nuestros pecados. Y seguimos viendo cómo se cumple en el relato de Pedro la imagen de Dios castigando a un inocente por el pecado de los culpables. Las faltas eran nuestras, pero Él sufrió el dolor que nosotros debíamos sufrir bajo el castigo de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que sufrió lo que merecíamos para que nosotros podamos disfrutar de estar en paz con Dios. Dios no puede pasar por alto ninguna falta. Recuerde esto. O bien, Dios castiga el pecado de los que se acogen a Cristo en la cruz, o lo castigará el día del juicio. Pero no se quedará un solo pecado sin castigar, porque Dios es justo. Dios es justo. A los que han creído en Cristo, ¿qué ha pasado con el castigo de sus pecados? ¿Dónde quedó el castigo? En la cruz. En la cruz, dice Pablo en Romanos, se revela la justicia de Dios. En la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es en la cruz donde se revela la justicia de Dios. Dios dice, soy justo y voy a hacer justicia. Pero morirá y castigaré a alguien en lugar tuyo. Para hacerte justo, sí, tú te acoges a Cristo como tu Señor. No hay otra. Pero ¿qué pasa con aquellos que no aceptan ese sacrificio y no se someten a Cristo como el Señor de sus vidas? ¿Dónde van a ser castigadas las transgresiones de esas personas? En el día final. En el día final. Y sin Cristo. Y sin los méritos de Cristo. El que quiera presentarse ante el Señor de esa manera debe saber
que se presentará ante un Dios absolutamente justo, que no pasará por alto ninguna maldad. Para los que creen en Cristo, su castigo fue sobre su Hijo. Pero para los que dicen no, se presentarán delante de Dios y serán castigados bajo el justo juicio de Dios. Pero todo pecado será castigado. Pastor, es que yo veo gente que le va bien afuera y que no viven para Dios. No se preocupe. Que ojalá se arrepienta, pídale al Señor que se arrepienta. Porque es mejor estar en paz con Dios. Pero si no, debe saber que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Aquí o más adelante. Como dice el dicho, esperita habrá, pero rebajita ninguna. Ninguna. Todos tendremos que comparecer delante de Dios, como justificados o como culpables. Pero todos tendremos que comparecer delante de Dios. Sin embargo, Cristo muestra su amor en sufrir por los pecadores. Su generoso sufrimiento nos muestra la desbordante gracia que Dios da a los pecadores. Ver el sufrimiento de Cristo debe hacernos ver que a pesar de que Dios es santo, está dispuesto a perdonar a todo aquel que verdaderamente se arrepiente. Cuando tú mires la cruz del Calvario, recuerda, Dios perdona. Recuerda eso, Dios perdona. Que si nuestros pecados fueren rojos, Él los emblanquecerá como la nieve. Recuerda eso cada vez que mires la cruz. Pero debes saber que cualquiera que rechace la gracia de Dios ya está bajo la ira de Dios. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 18. Ya está bajo la ira de Dios, ya. Pero el sufrimiento de Cristo es la puerta abierta hacia el cielo. Y quienes deseen ir allí solo deben confiar en Él como medio de salvación. La única forma de que el cielo esté abierto para el pecador es por medio del sufrimiento de Cristo. Es solo por medio de Él. Si nosotros miramos al cielo y queremos estar con Él, recordemos que la única forma de llegar allí es por medio de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No sé si ustedes recuerden un relato de Génesis, donde Jacob pone su cabeza sobre una roca y ve un sueño de una escalera. Y ve ángeles que descienden y suben. ¿Sabe quién es esa escalera? Cristo. Cristo es la escalera que se le reveló a este hombre en el Génesis. No podemos esperar una relación correcta con el Dios de los cielos si no es por medio de Cristo. Pues separados de Él, nada podemos hacer. Cristo es el único ser inocente y santo que ha muerto sin pecado. Ahora miremos un detalle que nos dice Pedro en el versículo 18. ¿Cuántas veces sufrió de esta manera? Una sola vez y para siempre, dice Pedro. Una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Quién sufrió? Cristo. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. El sufrimiento de Cristo tiene dos aspectos tremendos. Es el poder de su sufrimiento y el alcance de su sufrimiento. Cuando hablamos de poder, debemos decir que su sufrimiento logró que en un solo día los pecados de los suyos fueran juzgados y perdonados. Mire el poder de la muerte de Cristo en un solo día. Yo quiero decirle algo que me pasó y perdóneme que me ponga como ejemplo. El día en que el Señor me llamó a sus caminos. Yo era un hombre cargado con pecados. Era un hombre con una conciencia turbada por mis pecados. Pero en el momento en el que acepté
el sacrificio de Cristo y me puse bajo su señorío, ¿sabe qué pasó? Mi conciencia descansó. Mi conciencia descansó. Eso es poder. Eso es poder. La muerte, el sufrimiento de Cristo puede aliviar tu conciencia porque somos acusados justamente delante del trono de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y aceptamos su sufrimiento, nuestra conciencia queda en paz. Queda en paz. Y entonces, desde ese 21 de enero de 1996, empecé a disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mi conciencia fue limpia. Y eso es poder, hermanos. Eso es poder. El sufrimiento de Cristo puede aliviar lo que un paseo a la playa no puede hacer. Tú puedes ir a la playa, pero eso no va a aliviar tu conciencia. Tú puedes tomarte toda la cerveza y el aguardiente que quieras, pero eso no va a aliviar tu conciencia. Tú puedes tener todo el sexo que quieras, pero eso no va a aliviar tu conciencia. Solamente el poder de la muerte de Cristo puede aliviar tu conciencia. Solamente eso. Parece tremendo como el rey David decía que mientras él cayó, guardó silencio por su pecado, él dijo: se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. El hombre no puede eludir su estado de sequía espiritual si elude la justicia de Dios. Pero el poder de Cristo hace que una sola vez que Él viniera a morir por los pecados de los suyos, entonces gozáramos de perdón. Una sola vez. Jesús dijo en Juan 19:30, después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Sabe cuándo Jesús pudo morir en paz? Cuando cumplió todo. Cuando pagó por nuestro pecado. Ahí fue cuando Jesús pudo decir: muero en paz. Cumplido está. Consumado es. Todo quedó pago, Dios. Ya pagué por mi novia. Todo lo pagué, Dios. Ya di mi vida por ella. Ahora ya puede ser justa ante ti, Padre. Todo quedó pago. Todo quedó pago. No te deben nada. Tenemos que entender un aspecto de la justicia, mis hermanos. Cuando hablamos de justificar, no es hacer justo meramente una persona. ¿Sabe qué significa justificar realmente en la Biblia? Es un tema judicial. A eso es lo que se refiere el ser hechos justos. Cuando dice que fuimos justificados gratuitamente por su sangre, significa que la condena, es decir, nosotros teníamos una sentencia, y lo dice Colosenses, teníamos una sentencia. Pero judicialmente, lo que merecíamos judicialmente era la muerte. Pero Jesús viene y muere nuestra muerte. Entonces, si alguien ya pagó mi condena y Dios lo acepta, ¿qué hace conmigo que era el culpable? Soy hecho justo, ya fui justificado, ya alguien pagó por mí. ¿Me entiende? Eso es a lo que se refiere la justicia de Dios. Pero ya a lo que se refiere el ser transformados, eso ya es la santificación, eso es otra cosa. Pero la justificación es un tema judicial, que Dios mira a Juan Bermúdez y lo ve como alguien que no le debe nada en cuanto a la consecuencia del pecado. ¿Me hago entender? No le debo nada a Dios. ¿Pero por qué? Porque Cristo, ¿qué? Sufrió por mí. Cristo murió por mí. Amén.
Eso en cuanto al poder, pero miremos el alcance. Y esto nos tiene que dar mucha paz. Déjeme le explico. El sufrimiento del Señor en la cruz del Calvario fue extremo. ¿Pero qué logró? Un perdón para siempre. Es decir, si tú realmente has creído en Cristo y te sometes a Él, y estás luchando genuinamente con el pecado, es decir, que sabes, todos nosotros sabemos que tenemos pecado, y estamos luchando sinceramente con el pecado. Dios dice que para esas personas que han puesto su fe en Cristo como el Cordero de Dios, esa ofrenda cubre todos sus pecados. Los que cometieron antes de creer en Cristo, los que cometan el día de hoy, los que cometan hasta el día en que vayan a la presencia de Dios. Porque su alcance es para siempre, para siempre. Mire lo que dice Hebreos 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. ¿Válido para cuándo? Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera que todos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, ¿qué dice ahí? ¿El qué? ¿El qué? ¿Perfeccionó para cuándo? Para siempre a los que está haciendo santos. Yo quiero dejar algo claro, porque hay gente que dice, no, pero ¿cómo van a decir que el que es salvo siempre es salvo así viva como quiera? Yo quiero hacer una claridad. El que es salvo vive como salvo. ¿Me van a entender? Vive como salvo. Porque es imposible que aquel que haya conocido a Cristo siga viviendo como un impío, como un pecador. Si la persona que dice que conoce a Cristo y sigue viviendo de esa manera, no ha conocido a Cristo. Pero si alguien lo ha conocido en realidad, entonces Dios lo va a ir perfeccionando. ¿Pero por qué? Porque ya está garantizada su justicia, porque ya la ira de Dios fue satisfecha en Jesús. Y dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio por los pecados tenía que estar constantemente de pie, sirviendo en el templo, en el tabernáculo, no podía sentarse. Pero mire el efecto que tiene el sacrificio de Jesús. Dice, luego se sentó en el lugar de honor. Es decir, fue tan suficiente la muerte de Jesús, que Él pudo sentarse y no seguir ministrando en cuanto al tema del pecado. ¿Me van a entender? Ya no tiene que estar allá en el templo. Él ya se sentó, porque Él... Hermanos, tenemos que tener cuidado con algo que a veces yo escucho, y es que nosotros tendríamos que añadirle algo al sacrificio de Cristo para ser salvos. Debemos tener cuidado con eso. No, sí, es que son las obras. Yo creo en Cristo, pero yo hago las obras para ganarme el cielo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo hago buenas obras porque ya fui perdonado, no para ganarme el cielo. Debemos tener cuidado con eso, porque Cristo está sentado. Y Él dijo, consumado es. Cualquiera que nos diga que necesitamos hacer algo para ganarnos el cielo por fuera de Cristo, es un mentiroso. Solo la muerte, el sufrimiento de Cristo es absolutamente suficiente. Suficiente.
Y él dice que él con una única ofrenda perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ahí está la clave. ¿Cómo sabemos que a alguien realmente Dios le ha aplicado el sacrificio de Cristo? La respuesta está en el versículo 14 al final. ¿Por qué? Porque los está haciendo santos. ¿En qué tiempo está el verbo haciendo? Está en un presente continuo. Presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios aplicó la justicia de Cristo a alguien, ¿qué está haciendo Dios hoy con esa persona? ¿Lo está haciendo qué? Santo. Lo está haciendo. Es decir, lo está transformando a la imagen de su Hijo. Y por eso podemos saber, y tú y yo podemos evaluarnos si realmente estamos ahí. ¿Puedes ver en tu vida un avance, en tu vida espiritual? Si tú miras ayer, miras hace un año, ¿puedes ver que Dios te está haciendo santo? No tú, Dios. ¿Dios te está haciendo santo? ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver que tu vida es diferente? ¿Puedes ver que amas más a Dios? ¿Puedes ver que te interesa menos el mundo? ¿Puedes ver que lo que tú deseas es a Dios de todo corazón? Eso es una realidad. Porque aquellos a los que Dios hizo perfectos en justicia, Él los está, ¿qué? Santificando. ¿Amén? La primera vez que Jesús vino a la tierra fue para dar su vida en lugar de los pecadores. Pero ya no tendrá que volver a padecer tan tremendo sufrimiento. La próxima vez que Él regrese será para establecer su reino junto a los que aceptaron su sufrimiento como sacrificio para su justificación. ¿Y por qué Jesús puede salvar a los pecadores? Es una buena pregunta. ¿Es que solo Jesús puede salvar pecadores? ¿No puede hacerlo José Gregorio Hernández? ¿No puede hacerlo todos aquellos que beatifica como santos? ¿No puede hacerlo María? ¿Por qué solo Jesús? Y en el versículo 18 está la respuesta. Dice, por nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Qué dice después del punto? ¿El qué? Léalo. ¿El qué? ¿Nunca qué? Él nunca pecó. Ahí está la respuesta. Para que alguien pudiera salvar a los pecadores, era necesario de alguien que nunca hubiera pecado. Nunca. Nunca. Por eso Jesús es el único que puede salvarnos. Porque Él nunca pecó. Nunca. Y eso es lo que Dios requería para salvar a un pecador. Alguien justo, sin pecado, sin mancha, que muriera por el pecador. Y Pedro dice, Él nunca pecó. ¿Usted se imagina cómo estaría Pedro sacando pecho orgulloso por su Señor? ¿Se imagina cuando escribió esto? Mi Mesías nunca pecó. Nunca. ¡Wow! ¿Cómo sabemos entonces que Jesús fue aceptado por Dios después de que hizo ese sacrificio? Porque cualquiera puede decir, no, es que yo no tengo pecado, yo vengo de Dios. Pero ¿cómo sabemos que Jesús fue aceptado por Dios como ofrenda por el pecado? Por un detalle así de pequeñito. Su resurrección. Su resurrección. La tumba vacía es la muestra más grande de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios. Si Jesús hubiera cometido algún pecado, si Jesús no fuera suficiente, como lo hemos visto, la tumba estaría con su cuerpo, porque Dios no hubiera aceptado su sacrificio. Pero ¿qué hizo Dios para ratificar su aprobación sobre él? Lo levantó de los muertos. Uf, qué tremendo eso. Por eso esa tumba vacía
es un motivo de gozo para nosotros los pecadores. Porque eso significa que Dios aceptó con beneplácito la muerte y la obra de Jesús. Hay otro detalle así de chiquitico también, que nos muestra que aceptó. ¿Usted se acuerda qué dijo que haría Jesús cuando fuera al cielo? ¿Qué enviaría Él desde el cielo cuando estuviera allá? Exacto. Él enviaría su Espíritu. Y cuando el Padre lo levanta de los muertos, y Él llega y se sienta a la diestra de Dios, entonces sucedió lo que Él dijo que haría cuando estuviera allí. ¿Y sabemos lo que pasó en Pentecostés? Él envió su Espíritu. Y desde ahí vemos cómo la iglesia tomó vida. Fue revestida de santidad, fue revestida de poder, fue revestida de valor, de testimonio, de vidas nuevas, fue revestida de un nuevo ímpetu en el evangelismo. Por eso sabemos que ese sacrificio fue acepto. Porque Él lo levantó, pero sabemos que Él dijo, yo enviaré el Espíritu. Y Él lo envió, tal cual como Él lo dijo. Pero quiero darle otra razón por la cual podemos estar seguros de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Porque al predicar la salvación en su nombre, su vida y la mía fueron hechas nuevas. Fue ahí. Solo en el nombre de Jesús, tu vida y la mía es hecha nueva. Por eso podemos estar absolutamente seguros de que el Evangelio de Jesucristo tiene toda la aprobación de Dios. Tú puedes ver a lo largo de los siglos que han ocurrido después de la muerte de Jesús. Cientos de miles de personas han sido transformadas por la predicación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pedro dice, ¿cómo logró salvar a los pecadores? Pues él dice, Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores. Jesús no murió por los santos. Jesús no murió por gente buena, porque no hay ninguno bueno. La Biblia dice eso, que no hay ninguno bueno, no hay bueno ni uno. No hay ni uno bueno. Es que es injusto que muera. No, mis hermanos, es que no hay justo ni uno. No hay justo ni uno. Y Cristo no vino a morir por gente buena, sencilla y llanamente porque no hay nadie bueno. Jesús vino a morir por ¿quiénes? ¿Qué dice Pedro ahí? Los pecadores. ¿Y qué hace un pecador? ¿Qué practica? El pecado. Jesús vino a morir por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a morir por ellos. Y al morir logró salvarlos. Y finaliza, ya este es el último punto. ¿Para qué salvó Jesús a los pecadores? ¿Por qué sufrió Jesús por los pecadores? Finaliza Pedro diciendo, para llevarlos a salvo con Dios. Me encanta eso. Mis hermanos, la dicha más grande que puede tener el ser humano es poder estar a salvo con Dios. Esa es la dicha más grande. Mi hermano, que tú tengas paz con Dios, esa es la dicha más grande que puedes tener. Que tú puedas acercarte al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, eso es una enorme bendición. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha necesitado algo con suma urgencia y conoce a alguien que le puede ayudar? ¿Le ha pasado? Y usted va y ni siquiera lo determina. ¿Le ha pasado? Qué feo eso, ¿no? Y dice, no, esta es la persona que me va a ayudar. Y no, hola, ¿cómo estás? Y sigue derecho. No, qué dolor, yo con esta necesidad que tengo y ni siquiera me volteó a mirar, ni siquiera me determinó. No, como dicen los costeños, eso sí es barro. Gina se ríe.
Pues imagínese que la Biblia dice que por el sufrimiento de Jesús, usted se puede acercar al trono de Dios para hallar el oportuno socorro. Dígame si eso no es maravilloso. Saber que usted puede acercarse a Dios y encontrar en Él una respuesta. Dios no va a ser indiferente. Porque el sufrimiento de su Hijo nos hizo aptos para entrar a la presencia de Dios. Por eso podemos entrar vestidos. ¿Recuerda con qué cubrió Dios a Adán y a Eva? Con piel de animales. Pero el Evangelio nos dice que fuimos cubiertos por Cristo. Pero entramos a la presencia de Dios revestidos de la justicia de Cristo. Jesús sufrió para llevarnos a salvo con Dios. Para llevarnos. Hermano, este no es su casa. Este no es su lugar definitivo. Jesús vino para llevarlo a salvo con Dios. Jesús vino para darle la esperanza de que usted pueda ir a vivir para siempre con Dios en un estado de amor, en un estado de plenitud, en un estado de esperanza, donde ya no habrá más lágrimas, más lamento, más llanto, más dolor, más sufrimiento, porque Cristo lo sufrió todo por usted. ¿Anhela usted estar en el cielo? No quiero que se muera ya, ojo. Pero anhela estar en el cielo, porque ese es el estado de gloria que todos debemos anhelar. Esta no es mi casa. Este no es mi lugar. Estoy de paso porque yo tengo un lugar que Dios ha preparado para mí. Sin embargo, tenga en cuenta que en contraste a esto, aquellos que no tomaron el sufrimiento de Jesús como una oportunidad para ser salvos, no serán llevados con Dios. No serán llevados con Dios. Ellos enfrentarán el justo juicio de Dios. Apocalipsis 20:11 nos dice algo que es tremendamente dramático. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lamentablemente van a haber personas que por más que se les habló del Evangelio, nunca se arrepintieron, nunca aceptaron el sufrimiento glorioso de nuestro Salvador, y entonces tendrán que enfrentarse al justo juicio de Dios. Quiera Dios que ninguno de nosotros padezca esto. Por esto predicamos, por eso hablamos el Evangelio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te invito a que adores a Cristo por todo lo que sufrió por darte salvación. Esa es una gran razón para que adores a Cristo, porque Él murió por ti, porque Él sufrió por ti, porque Él dio su vida por ti, porque Él era inocente, pero murió como un pecador. Por eso hay que adorar a Cristo. Eres el único que recibió sobre sí todos tus pecados y los míos para sufrir el castigo que merecíamos. Su sufrimiento
nos tiene que dar una gran lección de misericordia. Acércate hoy a Él con gratitud por lo que ha hecho por ti. La iglesia debe ser una iglesia agradecida con su Salvador. Recibe el gozo por medio de la reconciliación. Su sufrimiento es el intercambio de gloria que cambia nuestra vergüenza por gozo. Recibe el gozo del Señor. ¿Has estado triste? ¿Has estado afligido? Recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo viene única y exclusivamente por ser salvos. Recibe el gozo del Señor al someterte a Él como tu Señor y Salvador. Disfruta hoy el enorme privilegio de acercarte a Dios. Te acercas a Dios cada día en oración. Te acercas a Dios cuando caminas y puedes hablar con Él en tu interior. Te acercas a Dios cuando lo adoras en tus tiempos de devocional, cuando pones tus alabanzas que exaltan a Dios. Disfrutas de Dios. Mis hermanos, ser cristiano es disfrutar de Dios. ¿Disfrutas de Dios? ¿Disfrutas de su amor, de su presencia? Disfrutemos ese enorme privilegio, porque alguien sufrió para que tú lo pudieras tener. Alguien sufrió para que tú pudieras tener ese privilegio. La iglesia tiene paz por aquel que sufrió por ella. La iglesia tiene gozo por aquel que sufrió por ella. La iglesia tiene acceso a Dios por aquel que sufrió por ella. La iglesia tiene salvación por aquel que murió por ella. Démosle toda nuestra adoración a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Oremos. Señor, damos gracias a ti por este mensaje, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos has llevado a entender lo precioso de tu sufrimiento, Señor. Gracias porque tú en realidad sufriste. En realidad pagaste un altísimo precio de dolor que te llevó a la muerte. Creemos, Señor, que tú recibiste en tu cuerpo todo el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Lo creemos, lo creemos. ¿Qué tal si usted ratifica hoy ante el Señor esa creencia? Ratifíquelo, hable con el Señor y dígale: Señor, yo te agradezco tanto, tanto que tú, siendo santo, inocente, sin mancha, hayas muerto por un pecador como yo. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por esa oportunidad. Dele gracias al Señor porque Él dio su vida por los pecadores. Señor, gracias. En este día reconocemos que solo tú lo pudiste hacer, Señor. Reconocemos que tu sacrificio, una sola vez y para siempre, es poderoso y tiene un gran alcance, Señor. Porque con una sola ofrenda hiciste perfectos para siempre a los que estás santificando. Gracias, Señor. No solamente me diste el perdón, sino que me has dado la seguridad de ser perdonado de por vida. Pero también nos garantizas que tú estarás trabajando en aquellos a quienes aplicas tu perdón. Que nuestra vida no será la misma, que nuestra vida no se quedará estancada. Ay, Señor, sácanos, Dios mío, de la religiosidad, sácanos del estancamiento, sácanos de la apariencia de religiosos. Santifícanos, Señor, santifícanos. No queremos ser los mismos, queremos ser como tu Hijo, Señor. Padre, gracias porque tú moriste en lugar de los pecadores para llevarnos a Dios. Señor, danos el entendimiento, Señor, que la vida cristiana es el poder disfrutar de ti, Señor. Poder disfrutar de tu amor, de tu paz, de tu presencia. Señor, danos este entendimiento. Te lo suplico, que no seamos personas a veces tan religiosas, sino que podamos disfrutar de ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre.
Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Recuerden, todos aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio lo pueden hacer a través de sus ofrendas voluntarias. Tenemos la cuenta a nombre de la iglesia. Quienes deseen hacerlo, se los agradecemos inmensamente. Por favor, apoyemos la iglesia, apoyemos el evangelio y Dios les bendiga grandemente. Esperemos que pasen una semana maravillosa. Doy gracias a los que han estado conectados durante este tiempo y recuerden que en lo que les pueda servir, con mucho gusto. Feliz semana para todos. Dios los bendiga.